De acuerdo, está más o menos nivelado. ¿No? Excelente. De acuerdo. Entonces, bueno, con ese contexto vamos a iniciar. Entonces, no necesariamente vamos a profundizar demasiado, sería otro tema aparte, ¿no? Pero sí, mucho de esto que ya es inminente y que está cada vez adoptándose más en las empresas. Y, y la agilidad tiene que ver con una característica, una capacidad. Si hablamos de la empresa, es una capacidad organizacional de percibir, adaptarse y responder oportunamente al entorno, a este entorno que nos rodea. Y adivinen cómo es el entorno actual. Pues es un entorno turbulento, no sé si estén de acuerdo, ¿no? Pero nuestro entorno está lleno de volatilidad y ni siquiera estoy considerando la pandemia, ¿no? O sea, antes de la pandemia el entorno ya era volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Algo que se le conoce como el mundo VUCA de los términos, ¿no? Entonces, ahora con esto de la pandemia le agregamos otros términos como turbulento y de sobrevivencia, ¿ok? Porque siquiera sobrevivir ya implica todo un desafío. Entonces, ese es el entorno que tenemos actualmente y la agilidad viene a darnos una capacidad de poder no salirnos de ahí porque no se puede, es la realidad, es el entorno que tenemos, pero sí enfrentar esa, pues con esa flexibilidad, ¿no? Es una capacidad de flexibilizar, de adaptarnos de forma rápida para responder a ese mercado, ya sea que las condiciones sean externas o internas. Porque internas también tenemos talento que está cambiando la forma de trabajo, ¿no? La forma de motivar, la forma de incentivar, pues es distinto en las diferentes generaciones. Entonces, esos son los desafíos que tenemos como empresa. Y como áreas de recursos humanos, pues ustedes tienen desafíos especiales, ¿no? Ya que estamos hablando de personas que participan en todas estas organizaciones. Entonces, en ese contexto, quiero exponer por aquí una forma simple de exponer la agilidad. Y esto nos lleva a lo que se llama agilidad moderna o Modern Agile, que está compuesta de 4 elementos. Cuando hablamos de agilidad en un contexto empresarial, estamos hablando de que con este tipo de filosofía, de trabajo, de forma de ver las cosas, le apostamos a que las personas sean asombrosas, sean geniales. Y ojo que no está mencionando a los empleados. Es decir, no se enfoca meramente al empleado. Por supuesto, el empleado es el centro puede ser el centro de la operación. Sin embargo, este concepto no se limita solo al empleado. Entonces, estamos hablando de un contexto mucho más amplio que incluye al cliente, que incluye pues, a los socios, que incluye incluso a la sociedad si nos vamos más externos. Entonces, si se fijan, estamos hablando ya de relaciones. ¿No? No nomás el cuidar al empleado, al personal, sino cuidar las relaciones organizacionales, internas y externas. Entonces, nomás este primer principio es todo un desafío. Y si nos vamos a la derecha, el segundo se refiere a entregar valor continuamente. Y no es que me apure y me apresure a hacer cosas. Y pudiera hacerlo, sin embargo, no se refiere a eso. Se refiere a que en lugar de esperarme a entregar algo demasiado completo, demasiado amplio y demasiado robusto, pues pueda tener entregas que, aunque sean pequeñas, sean suficientes para entregar algo de valor.
a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros directivos, a nuestros socios, etcétera, ¿no? Entonces, nomás este principio representa un desafío adicional. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Cada uno de estos lo vamos a tratar un poquito con lupa, en especial el primero. Y el siguiente tiene que ver con la seguridad y no se refiere a la seguridad industrial, ¿ok? Sino que se refiere a la seguridad personal, algo que se llama seguridad psicológica. Eso lo vamos a ver también en un ratito más, ¿ok? Entonces, seguridad para que las personas puedan atreverse, puedan innovar y puedan a lo mejor experimentar en un entorno, pues sí, definitivamente más controlado para poder ser ellos asombrosos y hacer a la empresa también grande, ¿no? Y por último, la experimentación y el aprendizaje. Entonces tiene que ver con esa seguridad psicológica, pues pudiéramos tener espacio y libertad en cierto contexto sin perder de vista los objetivos organizacionales para poder pues experimentar para entregar valor. ¿Ok? Entonces ese valor se vuelve bien interesante porque hoy en día el conocer qué significa valor para nuestros clientes, para nuestros empleados, pues es todo una incógnita. Entonces, el solo hecho de descubrirlo representa un desafío bien interesante. Muy bien, entonces la agilidad tiene que ver con esto. Entonces, lo vamos a ver en dos perspectivas. Una que tiene que ver con la organización y cómo la organización puede ser ágil en este contexto. Y el segundo es cómo desde el área de recursos humanos podemos apoyar esta agilidad. Entonces van a ser dos contextos, ¿no? Uno es cómo la organización es ágil y el segundo, cómo las áreas de recursos humanos apoyan y soportan estas iniciativas. ¿Bien? Y cómo la propia área puede ser ágil. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer reto es que cuando hablamos de agilidad y de desarrollar esta capacidad a nivel organizacional, estamos hablando de una transición organizacional. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las empresas aún pues tenemos un esquema de trabajo que no necesariamente está alineado a estos principios que acabamos de ver. Entonces vemos organizaciones aún pues con estructuras no tan ágiles, es decir, un poco más rígidas, lineales y a lo mejor con procesos no tan flexibles que pues impiden con esa estructura que responda de forma oportuna al mercado. ¿Por qué? Porque con una burocracia instalada en lo que respondo, en lo que autorizo, en lo que se modifica y se pide autorización para a lo mejor cambiar algún proceso, pues ya el mercado sigue evolucionando. Entonces ese es el desafío. No es que esté mal o bien, es que puede que una estructura demasiado rígida y no ágil no nos alcance para responder al mercado actual. Entonces, estamos hablando de transiciones como por ejemplo pasar de una estructura muy piramidal, muy escalonada con estos organigramas a una estructura más conectada. Entonces son estructuras más informales, acompañados de otras estructuras formales para poder agregar valor y descubrir qué significa valor hacia nuestros clientes. Estas organizaciones sí giran alrededor del cliente. ¿Ok? No es que el empleado no sea importante, por supuesto, porque es de donde se liberan los servicios y productos. Sin embargo, el centro se convierte el cliente porque es el que, vaya, el que genera también nuestros ingresos, ¿no? Y permite pues toda la facilidad para los empleados. Entonces, nomás pensar en una organización ágil significa pensar en una transformación, al menos que la organización ya haya nacido de esa manera. Entonces, no sé si ustedes ya han estado participando o involucrados incluso en estos procesos, ¿no? Igual si pueden compartir por ahí, por el chat, ¿no? Sí, igual y cómo ha sido su experiencia, ¿no? Para comentarla más al ratito.
Entonces, hoy ya cada vez se vuelve más común las transformaciones ágiles, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos a nivel acá, Latinoamérica. Y el desafío que tiene esta empresa y en donde puede entrar y donde debe, yo lo pondría así, ¿no? Debe de entrar el área de capital humano, recursos humanos, es en esa transformación que comentaba. Y fíjense lo que implica un cambio, incluso a nivel personal y organizacional. Si estamos hablando de que a la izquierda tenemos el desempeño, tenemos un status quo, un desempeño pues estable actualmente. Cuando sucede un cambio, ese cambio viene pues a transformar o alterar la forma en la que estamos trabajando. Entonces estamos tranquilos con nuestro status quo, viene un cambio y ante todo cambio, y más si es un cambio disruptivo, es natural que suceda cierta resistencia. Y no necesariamente es por sabotaje, ¿no? Sino que es la resistencia natural del ser humano. Entonces, con esta resistencia, pues se pone interesante cómo es que entre la resistencia y el empuje por cambiar, este, se convierte en un caos. Se puede convertir en un caos. Incluso a nivel personal sucede, ¿no? Cuando tenemos un cambio disruptivo, hay una etapa de caos que debemos de transitar, que puede ser incluso incómoda. Entonces, en una organización pasa lo mismo. Hay cambios y cuando son radicales y disruptivos, no podemos evitar una etapa de incomodidad, una etapa de cambio, y es la etapa de la transformación. Entonces, ese vidas. O nos quedamos envueltos en el caos, entre la resistencia y el empuje por el cambio, o podemos hacer algo al respecto. Entonces, donde podemos actuar, en especial como áreas de recursos humanos, es en habilitar esa transformación. Es decir, desarrollar las competencias, el mindset, los comportamientos que se necesitan para que ese cambio se lleve a cabo. Entonces tenemos una etapa de transformación, en donde ya hablamos de la integración del nuevo cambio, la adopción, con la estructura de la organización. Entonces hablamos ya de una convivencia, ¿no? De una nueva forma a lo mejor de trabajo con los objetivos organizacionales, ¿no? Y con el entorno, que ese es el que está cambiando. Entonces ya pudiéramos hablar de un status quo. Entonces difícilmente vamos a tener el mismo desempeño o subir el desempeño automáticamente cuando hablamos de un cambio disruptivo. Entonces la agilidad se vuelve un cambio disruptivo en las organizaciones. Por eso es que le llaman transformación ahora. Muy bien, entonces recuerden, aquí es donde podemos actuar, en ayudar a transitar esta transformación. Y empezando ya con el cuadrante que veíamos ahorita, y me voy a enfocar más en la primer parte, que es la parte del hacer a las personas grandiosas, asombrosas. Un asunto importante que sucede en las organizaciones tiene que ver con la motivación. Y es el hecho de conocer lo que realmente motiva a las personas. Aquí se acostumbra a comparar lo que es la motivación extrínseca con la motivación intrínseca. La motivación extrínseca tiene que ver con todo lo material, los reconocimientos, las recompensas materiales, como por ejemplo los bonos de puntualidad y todo eso son motivaciones extrínsecas. Por otro lado, la motivación intrínseca es todo aquello que nos motiva de forma natural. Entonces, tenemos las dos, no es que sea mala una o la otra, sino que lo que lleva, está comprobado que lleva al bienestar de las personas, está más relacionado con la motivación intrínseca. Por supuesto, si una persona no tiene un salario acorde al mercado, pues va a desmotivarse, ¿ok? Y es posible pues que no logre una motivación. Entonces debe de haber un balance.
Entonces, el que entra en juego es la motivación intrínseca cuando estamos hablando de agilidad. Y hablamos de tres componentes. La autonomía, para tener ese espacio de acción del lado de las personas que pueda llevarlos a un pues, alto desempeño, ¿no? Claro, con la libertad a lo posible de poder hacer las cosas a su manera sin romper los esquemas organizacionales. ¿Ok? Entonces, esto puede suceder. En un espacio mucho más lineal, mucho más tradicional, pues estos espacios no suceden, porque es el gerente el que tiene el dominio de toda esa forma de trabajo. Entonces, si los empleados solamente van a recibir instrucciones de cómo hacer las cosas, esta autonomía no se logra. Entonces, por ende, pues no llegamos a ese tipo de motivación. Y la otra es pues el crecimiento. El crecimiento es algo que motiva naturalmente a las personas y es el hecho de poder masterizar, poder ser expertos a lo mejor en un área. Y por último, el hecho de tener un propósito. Y si está alineado con el de la organización, pues mucho mejor todavía. No siempre va a suceder. Cada persona vamos a tener nuestro propio propósito. No significa que no pueda estar alineado. Entonces, nomás con estas tres tenemos un gran desafío. ¿Por qué? Porque estamos hablando de descubrir lo que realmente motiva a los empleados. No sé si les ha tocado en sus áreas que hacen algún evento, alguna actividad para motivar a las personas y resulta que se quejan porque no les gustó. Entonces, pues se vuelve como que algo injusto, ¿no? Y resulta que pues hacemos otra y resulta que tampoco les gusta, ¿no? Y hacemos otra actividad o alguna iniciativa para motivar y resulta que allá también alguien se quejó. Entonces, muchas veces sucede que las intenciones no siempre están alineadas con lo que mueve realmente a las personas. Entonces, una forma de hacerlo es pues descubrir incluso qué es lo que los mueve, ¿no? Para poder hacer iniciativas alineadas. Y lo mismo puede suceder con los clientes, ¿no? ¿Qué mueve al cliente? Mi producto, mi servicio, ¿qué es lo que le motiva, ¿no? De lo que le estoy ofreciendo. Entonces, este es un desafío grande, descubrir lo que realmente mueve a las personas de forma genuina, no suponiendo yo lo que los mueve, sino que de forma incluso conversacional. Es todo un desafío. Yo cuando logré hacer esto, pues pude hacer iniciativas personalizadas para grupos de personas, ¿no? A algunos les gustaban los videojuegos, a otros les gustaba la lectura, a otros los motivaba pues estar solos con un reto técnico de desafío. Pues perfecto. Entonces, fue todo un reto descubrir qué movía a las personas. Y como líder de un equipo me ayudó bastante porque pues pude también saber cómo armar un equipo de alto desempeño y cómo poder delegar incluso e incluir en ciertas responsabilidades a diferentes perfiles. Entonces, llegué a tener equipos que se complementaban muy bien. Y la otra parte tiene que ver con la empatía. Entonces, para poder conectar y descubrir todo eso, pues puedo empatizar con las personas. Y para eso, pues tengo que descubrirlo de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? En especial cuando hablamos de qué sienten, cómo se sienten, pues tenemos un desafío adicional. ¿Qué es lo que están observando? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están escuchando? Esto se usa mucho para mercadotecnia, para los clientes. Sin embargo, pues, cuando lo llevamos hacia el interior de la organización, resulta también muy útil. ¿Ok? Entonces, ¿qué los mueve? ¿Qué desafíos tienen? El saber esto de mi equipo, de mi personal, es una herramienta asombrosa. Al menos a mí me ha resultado bastante útil. Y en las organizaciones en las que he asesorado también. Muy bien. Y cuando hablamos ya del siguiente elemento, que es la entrega de valor, no nomás se refiere a entregarlo de forma veloz, como hablábamos, sino que se refiere a entregar incrementos pequeños de valor. En el esquema que tenemos aquí vemos una entrega de valor
de forma tradicional, que es hago todo un proyecto, lo diseño, lo analizo, lo ejecuto, hago pruebas y al final lo libero. Entonces estamos hablando de meses de trabajo, ¿ok? Si es que no más. Entonces, para cuando yo entrego ese producto o servicio, pues, ¿qué creen? Pues el mercado ya cambió. Las necesidades de mis clientes, ya sea internos o externos, en ese periodo de tiempo ya pudieron haber cambiado. Entonces aquí hablamos de que tenemos un riesgo que va aumentando con el tiempo. Entonces cuando liberamos, nos encontramos con sorpresas, porque aunque nuestro cliente nos dice, pues sí, es lo que te pedí, pero te lo pedí hace como 10, 12 meses, ¿no? Entonces, para entonces mis necesidades ya cambiaron, no son las mismas. Y el producto o servicio puede ser de calidad, pero ya no se alinea con las necesidades actuales. Ya en tiempo presente ya se desfasó. Antes podíamos hacer esto con más libertad porque el mundo no era tan cambiante. Ahora sí lo es. Entonces, cuando hablamos de proyectos ágiles, estamos hablando de liberaciones incrementales. Entonces ya hablamos de incrementos de valor, en donde al inicio puedo tener a lo mejor un alto riesgo porque no conozco todavía lo que significa valor para mi cliente interno o externo. Y voy elaborando servicios o productos pequeños o pedazos de producto o servicio, ¿no? Que me ayudan a hacer una validación de mercado o interna, ¿no? Entonces, si estás en el área de recursos humanos y vas a hacer un servicio para los empleados, pues ¿cómo lo hacemos, no? Podemos hacerlo en liberaciones pequeñas que me ayuden a censar si es lo que realmente mueve a las personas. Entonces, esto me puede ayudar a ir descubriendo lo que agrega valor e ir incrementando. Entonces, a medida que voy avanzando en este tipo de proyectos, voy reduciendo dramáticamente el riesgo. ¿Ok? Entonces, sus organizaciones que vayan migrando hacia la agilidad, pues van a tener este tipo de estructuras. Entonces, ¿cómo apoyo desde recursos humanos? ¿Por qué? Porque al desarrollar productos o servicios de esta manera, estamos hablando de un cambio que puede ser radical para las personas y es el espacio de transformación que vimos ahorita, ¿no? En la curva del cambio. Entonces ahí es donde el área de recursos humanos tiene mucha injerencia y debería de estar. Se dice que ahora las áreas de recursos humanos deben estar liderando la transformación, ya sea ágil, digital o como le llamen, ¿no? Pero las transformaciones organizacionales deberían ser lideradas por las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque estamos involucrando personas. O sea, el cambio actualmente no es procedural, aunque debe de haber procesos, los retos del cambio actual tienen que ver con las personas, sus emociones, sus pérdidas, sus dolores, y eso es todo un desafío. O sea, eso no se puede atender desde un proceso, desde un método. Los necesitamos, por supuesto. Sin embargo, sin ese acompañamiento personal, nos podemos quedar en el caos. Nos podemos quedar en el caos. Entonces, la idea es que nosotros habilitemos esa curva, ¿no? Muy bien. Entonces, como área, dentro de lo que sea que yo haga, lo puedo hacer de forma ágil, lo puedo hacer de forma incremental. Libero iniciativas, a lo mejor en bloques que puedan censar si son las que realmente son efectivas. Y la parte experimental tiene que ver con ciclos definitivamente de aprendizaje, en donde tenemos ciclos, pues estos sí son muy tradicionales que nos siguen sirviendo, ¿no? Desde el método científico hasta el ciclo de planear, hacer y validar. Entonces aquí tenemos experimentos que son pequeños, pero controlados, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tengo un lapso de tiempo y que tengo criterios que me ayudan a determinar pues que no me voy a comer todo el presupuesto, que no voy a echar a perder a lo mejor algún producto o servicio, ¿no? Que va hacia los clientes. Entonces, con ese espacio de aprendizaje,
los equipos de trabajo, aquellos que liberan los productos o servicios, pues pueden tener un espacio para poder incluso pues tener elementos en donde los experimentos no resultan. Y no es que estemos jugando a fallar, sino que nos damos cuenta rápidamente si un producto o servicio no va por el camino que nos ayude a todos, ¿no? Que es lo que agrega valor a nuestro cliente. Entonces estamos hablando de un ciclo que va desde la planeación del experimento. La palabra causa ruido a veces, ¿no? Podemos llamarle de diferentes maneras, ¿no? Puede ser una mejora, puede ser una iniciativa, una prueba de concepto, y a fin de cuentas, si nos vamos al método científico, son hipótesis, ¿ok? Entonces planeamos lo que vamos a hacer, una iniciativa o un producto o un incremento del producto, construimos, lo hacemos, validar si nos funcionó, aprendemos al respecto, la validación la podemos hacer ya con clientes finales incluso, aprendemos al respecto qué debemos de mantener, qué debemos de evitar y qué debemos de cambiar. Nomás por poner un ejemplo, ¿no? De lo que podemos hacer. Y en base a eso, con base a eso nos adaptamos. Esta última parte es crucial en el proceso ágil, porque si no hay adaptación, no hay agilidad. Estamos hablando de que la agilidad me ayuda a adaptarme y responder al entorno. Entonces, si el entorno cambió y yo no me adapté, pues voy a estar liberando los mismos productos y servicios. Entonces, eso me puede dejar fuera del mercado. Muy bien. Y si nos vamos al interior, pues la retención hoy en día se vuelve todo un desafío. La retención del talento, en especial en perfiles especializados, pues se vuelve todo un reto. Y el adaptar también mis iniciativas para la retención, incluso para el reclutamiento, se vuelve importante que seamos ágiles en ese sentido. Muy bien, entonces planeo, construyo, valido, aprendo y adapto. Me tengo que adaptar. Si no me adapto, se me va el mercado. Muy bien. Y esta pues es la etapa de experimentación. Y la última y no menos importante, de hecho está muy interesante, tiene que ver con esa seguridad que veíamos, ¿no? Con la seguridad psicológica. ¿Ok? Esta parte eh, resulta bien importante porque de aquí tenemos esos atrevimientos para poder experimentar. Hablamos mucho de experimentación, pero los equipos no necesariamente o no siempre están habilitados para hacerlo o no siempre se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, pueden recibir un castigo. Entonces hablamos de miedos aún en las organizaciones, donde hay temores de equivocarse. Le decía hace ratito, la idea no es que nos estemos equivocando a cada rato, sino que identificar si algo no nos está resultando y poder adaptarnos en consecuencia. Y la equivocación no es que algo esté incorrecto o que algo tenga defectos, sino que algo que validamos o que pensábamos que iba a agregar valor a nuestros clientes, para cuando lo entrego, puede ser que sus requerimientos hayan cambiado. Entonces, la idea es que estemos muy, muy rápidos, no en construir cosas, sino que en validar al mercado. ¿Ok? Entonces, la rapidez es en hacer algo de valor de forma rápida. Entonces, la seguridad psicológica juega un papel importante porque con esta seguridad es con la que vamos a asegurar, por un lado, el atrevimiento, sí, para poder intentar cosas, pero por otro lado, la responsabilidad. O sea, no estamos hablando de atrevimientos al ahí se va. Estamos hablando de experimentación estratégica. ¿Ok? Acá a la izquierda tenemos la seguridad psicológica. Y abajo tenemos el accountability, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con rendición de cuentas,
Entonces, la parte de abajo debe de ser clave, ¿no?, para la organización. Entonces, debemos de combinarlas. En la seguridad psicológica tenemos hasta arriba dos formas de lograrlo. La zona de confort, que es una zona, pudiera ser demasiado cómoda. Sin embargo, pudiera no tener toda la accountability que necesitamos en la organización. Entonces, una cosa es que haya mucha libertad, pero otra cosa es que no se estén cumpliendo los objetivos. Entonces, debemos de combinar ambas. A la derecha tenemos el accountability, en donde cuando no existe la seguridad psicológica suficiente, pues entramos en una zona de ansiedad, incluso hasta de enojo, de molestia, ¿no?, y de desmotivación. Esto es cuando hay mucha presión por el desempeño. Pues sí, hay mucha accountability, mucha responsabilidad, pero pues no hay esa libertad, ¿no? No hay esa autonomía que veíamos hace ratito para poder actuar. Entonces esto se vuelve demasiado limitante. Y a la izquierda tenemos, donde hay poca seguridad psicológica y poca responsabilidad, pues la zona de apatía. Aquí es cuando hay pues esa indiferencia, ¿no?, para lograr resultados y pues para atreverse a hacer algo. Entonces esta pues no está tan padre. Y a la izquierda tenemos la combinación de ambas, en donde está la zona de aprendizaje. Entonces definitivamente hay suficiente autonomía, pero también hay logro de objetivos, también hay responsabilidad. Entonces, este tipo de zona es la que resulta pues más motivacional para todos juntos, es decir, sí, para el empleado, para el equipo, para la empresa, incluso para los clientes. Entonces, la seguridad psicológica le apuesta a eso, ¿ok? De poder tener esa zona confort que la zona de seguridad. Entonces lo que vamos a buscar es la zona de seguridad. ¿Ok? Ahí sí hay aprendizaje, sí hay compromiso, sí hay rendición de cuentas, pero balanceamos con esa autonomía, ¿no? Resulta asombroso cuando los equipos son autónomos y no pierden de vista esa objetividad, se vuelven equipos de alto desempeño. Sin embargo, no solamente se trata de darles esa autonomía, el liderazgo también debe de estar preparado para poder habilitar a esos equipos. No solamente es una cuestión voluntaria, ¿ok? El liderazgo también debe de transformarse. Bien, entonces ya vamos a ir terminando. Entonces con esto ya le dimos la vuelta a todos los cuadrantes de la agilidad moderna, que tiene que ver con la organización. Entonces aquí como área de recursos humanos, pues nos toca mucho acompañamiento con las personas. ¿Ok? Entonces si los equipos necesitan estar en este tipo de zona de seguridad, desde recursos humanos podemos ayudar tanto a los equipos, pero muy importante, a desarrollar el liderazgo que se necesita. Este liderazgo es muy distinto al liderazgo pues autoritario, ¿no? De un líder o de un jefe que pues tiene todo el control de lo que hace el equipo, ¿no? Y que el equipo también está esperando a que el líder les instruya para poder actuar. Entonces es todo un reto. Y es bien importante que mantengamos en cuenta que la agilidad, para que funcione, pues debe de ser integral. Entonces empezamos con la persona. ¿Qué tan ágil estoy siendo yo? ¿Qué tan rápido me adapto al entorno? Si yo estoy en el área de recursos humanos, ¿qué tan rápido me estoy adaptando? Ahora es un talento distinto, hay combinación de generaciones, tenemos que reclutar ahora de otras ciudades, de otros países, ahora es home office, ya puedo tener personal remoto. ¿Cómo me adapto a todo eso? ¿Qué tan rápido y qué tanto me está costando? Y no es que sea fácil, sino qué tanto me está costando hacerlo. ¿Cómo apoyamos ahora y ayudamos a que se formen células de trabajo? Células de trabajo que puedan ser colaborativas, que puedan ser de alto desempeño.
y cómo apoyamos esos proyectos y nuestros propios proyectos, cómo los tenemos también ágiles. Y por último, la agilidad empresarial. Entonces, todo esto integral es lo que logra la agilidad organizacional. Si uno de estos elementos hace falta, me costaría trabajo pensar que una empresa o una organización pues sea ágil. Y la agilidad no tiene límite. Muchas veces me preguntan, ¿y cuándo se termina? Pues nunca, porque siempre nos vamos a estar adaptando y a lo mejor ahorita es el concepto ágil, pero al rato va a ser otro. Entonces, esto ya se vuelve un estado perpetuo. ¿Okay? Desde mi punto de vista, la clave, al menos la que yo he visto que funciona y la que yo he visto más efectiva, aparte del entrenamiento, de la consultoría para poder ayudar en transformaciones, insisto, es mi punto de vista muy particular, es el coaching. Y el coaching profesional, es decir, no el coaching, muchas veces le llamamos coaching a una asesoría, a ayudar a alguien, pues apoyándolo desde mi experiencia, diciéndole cómo hacer. Eso es mentoring y está perfecto, está muy bien. Pero el coaching es diferente. El coaching profesional ayuda a que una persona, un equipo o una organización eleve definitivamente su desempeño y logre batir sus desafíos sin decirle cómo hacerlo. Entonces es todo un proceso para poder apoyar desde ese punto de vista. Entonces, sin decir cómo hacer, podemos lograr aprendizaje para que la persona o el equipo se den cuenta de qué está pasando y esas pausas que veíamos ahorita, ¿no? En el proceso de experimentación, ¿cómo aprendo al respecto? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Incluso qué me sobra? Eso muchas veces es más desafiante porque desprenderme de algo que traigo por muchos años puede ser incluso doloroso. Ya nos estamos metiendo incluso en cuestiones de desapego. ¿Ok? Entonces el coaching puede actuar ahí. Aprendemos, pero nos transformamos. Y la transformación tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento. Ese es el desafío, ¿no? Desde el área de recursos humanos se puede apoyar en esta parte. Y definitivamente nunca perdemos de vista la responsabilidad. Me doy cuenta, estoy consciente y me hago cargo. ¿Ok? Me hago cargo. No es suficiente con darnos cuenta que algo no resultó. Si no me hago cargo y no me adapto y no me transformo, pues la empresa pues tampoco lo va a hacer. Entonces, pues ese es más o menos un recorrido a la agilidad moderna y cómo pues ustedes pueden hacer algo al respecto, ¿no? Desde su área y apoyando no nomás a su organización, sino que incluso al interior del área de recursos humanos. Entonces, podemos habilitar la agilidad y podemos ser ágiles nosotros mismos también dentro de nuestra propia área. Entonces, en mi experiencia como coach, yo soy coach profesional, pero esto requiere una preparación de años. Yo llevo duré 3 años continuos preparándome como coach y sigo todavía, ¿no? Entonces, el traer o desarrollar estas habilidades al interior o desde el exterior, yo las veo como claves. Y no se confundan con el Agile Coach. Digo, yo soy Agile Coach, pero es muy diferente al coaching profesional. ¿Ok? Son cosas distintas, ¿no? El Agile Coach debería tener competencias. Si contratan Agile Coaches, asegúrense que tienen competencias de coaching profesional. Deberían de tenerlas. El Agile Coach no nomás debe de ser un mentor. Debe de tener, desde mi punto de vista, competencias de coach. Entonces, si contratan Agile Coaches en sus empresas, asegúrense que tienen experiencia probada en coaching profesional. Eso les va a ayudar mucho a habilitar sus transformaciones. Bien, entonces, con esto termino.
dejo esta cita por acá que me gusta asociarla a este tipo de procesos en donde nos dice Wayne Dyer que cuando cambias la forma de ver las cosas que ves también cambian. Entonces, pues eso depende de nosotros. Y con esto, pues dejamos espacio para preguntas. Entonces, adelante, si pueden, acá estoy atento al chat también, si tienen alguna duda, algún comentario en donde podamos aportar al respecto. Y dejo aquí también mis datos por si alguien quisiera contactar. Entonces, correo, mis redes, o si alguien tiene alguna duda más al respecto.